todavía seguimos hablando mucho sobre los temas de innovación, pero necesitamos más hacer, pues es una percepción específica, mía, muy personal. Yo Ok, en este tema de la innovación y el emprendimiento llevo 20, 21 años, ¿sí? En este ejercicio, tanto en ambos lados. Yo creo que hay, hay emprendedores que han sido solo emprendedores, hay personas que enseñan emprendimiento que solo están desde la visión del enseñar emprendimiento, y hay otros que hemos estado como en ambos lados y en ambos espacios también del tema de emprendimiento. Pues yo no sé si querés que arranquemos, les cuento un poco de historia como emprendedor y por ahí nos vamos metiendo en esta dinámica. me parece genial. También me gustaría, previo a eso, que nos comentes un poquito más de cómo llegaste, cuál fue tu proceso en la universidad, qué estudiaste y haciendo esa Ah, transición ya como profesor y como emprendedor. bueno, pero entonces espere, le cuento desde chiquito porque la vuelta es como más curiosa todavía. Cuando yo empecé a ser emprendedor o cuando saqué mis dotes de emprendedor nacieron en el colegio. Este es un cuento que seguramente algunos de los que me conocen ya saben, pero fundamentalmente, cuando uno le dice a la gente, ay, tú emprendiste en el colegio, ay, todos emprendimos en el colegio, ¿tú qué hiciste? No, yo vendí dulces, yo vendí sándwiches, yo vendí postres, pues yo no vendí ninguna de esas cosas, yo vendía borradores. Y resulta que cuando vos empezás a linkear eso con el tema de oportunidades ahora, que ya lo entiendo de una manera diferente porque ya lo entiendo de manera estructurada, las cosas que más se pierden en el colegio son los borradores y los lápices. O sea, estaba en el negocio que era. Lo que pasa es que no sabía que estaba en el negocio que era. Pero había una condición, digamos, bastante particular adicional a ese negocio, y es que esos borradores que yo vendía, era como una Y ahí, pues no voy a hacer mucho la figurita ni me voy a centrar en eso, pero eran los desperdicios que salían de troquelar la suela de unos zapatos que se hacían en los años 80, que se llamaban los zapatos, los apaches. Usted no había nacido, Nicolás, o ya está, o estaba muy chiquito. No había nacido, usted no había nacido, entonces, bueno. Pero muchos, por ejemplo, por aquí veo a Jorge Edison Castro, que ese sí sabe lo que son los apaches. De vieja data nos conocemos. Entonces eso era como un borrador de nata y eso borraba súper bien. ¿Yo por qué supe que eso borraba? Porque yo llegué a la casa de un amigo mío a estudiar, que el papá era el dueño de esa empresa, y le pedí un borrador y empecé, y él me pasó eso, empecé a borrar y yo le dije, vení, ¿esto qué es? Me contó la historia y le dije, vení, ¿y qué hacen con eso? Entonces me dijo, no, eso lo botamos. Y entonces yo vení, y no será que me regalaron unas bolsitas de basura, y al otro día unas bolsas de basura. Y yo empecé a vender eso a 2 pesos. O sea, al final, hoy yo hago recuento y si hubiera seguido haciendo eso, estaba embilletadísimo porque la materia prima me costaba cero, no tenía que hacer absolutamente nada, o sea, me regalaban basura y estaba sacándole provecho a la venta de basura. Ese concepto ya es muy usado ahorita en el tema del reciclaje y en el reuso. Entonces, ese fue como mi primera experiencia. Después, por allá en la universidad, empecé a vender correas de cuero y algunos temas de maletines ejecutivos un poco modernizados. En esa época, usted tampoco había nacido, Nicolás, había un programa que se llama Vuelo Secreto. Algunos, si levantan la mano por ahí, seguramente dirán, uy, yo me acuerdo de Vuelo Secreto. En Vuelo Secreto había un mensajero que llamaba Richardo. Y entonces me pusieron Richardo en la universidad cuando vendía esas maletines de cuero. Finalizando, yo empecé a estudiar ingeniería naval en la Escuela Naval de Cadetes y después terminé ingeniería industrial aquí en Cali. Y finalizando la universidad, o ya la había finalizado, bueno, me monté también, después monté un restaurante con mi mejor amigo, si ustedes me preguntan a mí, oiga, venga, y con todas estas dinámicas que le dicen que sí, que uno tiene que testear y que el prototipo y que el plan de negocio y que el modelo y todo eso, no, yo no hice absolutamente nada de eso. Yo me metí de cabeza en un negocio porque en una conversación con mi mejor amigo nos quedamos de montar algo y él me dijo, pues quisiéramos algo. Y yo le dije, ¿qué hacemos? Y me dice, es que montemos un puesto de perros. Nosotros éramos amigos de Nando, desde el chuzo de Nando. Entonces, pues, pero vení, este man arrancó con un puesto de perros, como no vamos a poder nosotros. Yo le dije, hermano, vea, yo creo que ese man
la hizo muy diferente, pero nosotros no podemos entrar por ahí porque eso ya tiene mucha competencia, pero a mí me parece que la comida sí es un buen negocio. Yo ya había hecho unos trabajos de grado con Pizza Hut y entonces me metí de lleno en ese ejercicio del restaurante. Me acuerdo que le conté a mi mamá que iba a montar un restaurante y no, eso fue crisis porque el país estaba mal económicamente. Estoy hablándole del año 99, que hubo una crisis, de pronto no tanto como la generada ahorita por la pandemia y por paro, pero sí una crisis financiera grave. Las tasas de interés de los CDT daban el 35%, imagínate, o sea, usted metía una plata al CDT y el CDT daba 35% anual, o sea, es una vaina loca. Y entonces no se meta en eso, que mire, la gente no tiene plata, yo no sé qué, y pues yo he sido un pelado muy juicioso, obediente de mi mamá, y entonces al final le pregunté a mi papá qué podía hacer con el negocio, y me dijo, ¿de quién es la plata? Ahorros míos. Entonces, ¿cuál es el problema? Si usted pierde, pierde usted, ya, hágale. Y me metí, mi papá era empresario, entonces pues obviamente me metí de lleno y nos fue muy bien. Nos fue tan bien que aprendí también una cosa que a veces es muy dura para muchos, y es que nos ofrecieron compra por el negocio y vendimos el negocio, pero vendimos el negocio funcionando y estructurado. Muy curiosa fue la venta porque el señor que fue a comprárnoslos fue a visitar y el tipo empezó, yo le pedí un valor X en ese tiempo, y él empezó a contar que las sillas, que las ollas y yo no sé qué. Entonces el man me dijo, vení, pero eso no vale, esto no vale todo eso. Y yo le dije que usted eso lo estoy regalando, yo le estoy cobrando el letrero y la facturación. Y así fue que hice el negocio. Y si uno transfiere eso a una enseñanza ahora, pues eso es lo que uno tiene que también hacer a veces ahora. Uno monta, cuando uno monta una empresa y se mete, sobre todo en estos temas de startup que vienen con tecnología, muy seguramente habrá alguien que le interese tu tecnología y te va a venir a ofrecer. Si tu tecnología es hit, te va a venir a ofrecer. Y tenés que estar abierto a poderla entregar y quitar el corazón de tu proyecto. Porque los proyectos de empresas se tienen que crear es con la cabeza y no con el corazón. Con el corazón, ningún papá tiene un hijo feo. ¿Sí? Eso es verdad. En cambio, si tú creas con la cabeza, pues tú tienes una objetividad que te dice, oiga, venga, ¿sabe qué? Si me ofrecen buena plata, pues vuelvo y arranco, ya tengo la experiencia, ya sé emprender, sé buscar oportunidades, pues vuelvo y arranco y monto con esa plata otra cosa y le doy una dinámica diferente a ese recurso. De hecho, yo vendí el restaurante y me dediqué a la comercialización de carros usados. Nada que ver con tecnología, yo ya les explico dónde entré a la tecnología. Por allá en el año 2007, tuve dos buenas ideas con dos malos aciertos. Me metí a montar una compañía de tecnología, básicamente porque desarrollábamos software comercial y empezamos a trabajar el tema de redes sociales. O sea, estábamos trabajando en ese momento lo que llamábamos la web 2.0, y tú veías una web y entonces los centros comerciales ponían fotos de la gente paseando en el centro comercial y bueno, eso era un hit. Ahorita los centros comerciales no necesitan eso porque ahorita hay un Instagram y usted se taguea, pone localización y ya, el centro comercial se va solito pegado de lo que usted está haciendo. En ese tiempo no. Y ahí yo me empecé a meter en el tema de la tecnología, no particularmente con el diseño web, sino más bien con el diseño de herramientas que ayudaban a que los procesos, digamos, funcionaran comercialmente. Paralelo a eso, construí también un restaurante que creé porque yo soy fiel seguidor de un chef que se llama Ferran Adrià. Lo curioso es que yo soy ingeniero industrial, tengo una especialización en mercadeo, tengo una maestría en administración y en el año 2018 recibí el doctorado en ciencias económicas administrativas. Pero yo no sé cocinar. Yo lo que sé es de proceso, yo tengo la lógica del proceso y fui gerente de mercado de Pizza Hut Colombia, entonces entiendo cómo es eso y precisamente con ese concepto lo que terminé haciendo fue creando un restaurante de un modelo que en el año 2007 se llamaba el modelo Fast Food, que fue creado por Ferran Adrià, que es también el creador de la cocina molecular. Si tú me preguntas qué es fast food, es comida rápida pero sana. Eso ahorita está de moda. Yo en el año 2007 ya estaba hablando de eso. ¿Por qué no me funcionaron los dos negocios? El de tecnología fracasó porque hicimos
una mala negociación con una empresa grande, no voy a decir el nombre para no herir susceptibilidades, que pronto habían conectado a esa empresa, y nos dieron literalmente en la cabeza y éramos, pues, yo no era tan sardino, pero sí era como muy osado eso me ha ido también disminuyendo el tema del riesgo, porque es que yo he sido muy arriesgado en el tema del emprendimiento. Entonces nos osamos y nos metimos de cabeza en un negocio que era como a riesgo. Yo sabía que había riesgo, pero no esperaba que nos fuéramos a totear. Al final nos toteamos y en el restaurante nos toteamos porque en el centro comercial que yo abrimos nuevos, era un centro comercial que abrieron en la plaza, se llamaba Plaza 10, ahí en subiendo calle Novena con carrera 10 hacia la Quinta, en toda la esquina. Y eso a los 3 meses el negocio iba súper bien, le cayó la fiscalía, embargo por narcotráfico a todo el centro comercial y la gente se restringe mucho a visitar sitios que de pronto tienen problemas judiciales. Y empezamos de para abajo, de para abajo, de para abajo, y entonces ya hubo un momento en el que, y les estoy hablando pues, si ustedes hacen cálculos a hoy, yo tenía 8 millones de pesos de costos fijos en el año 2007. O sea, eso es un montón de plata. A pesos de hoy yo estimaría que esos son, yo no sé, 20, 25 millones de pesos en costos fijos, o sea, eso es mucha plata. Entonces ya hubo un momento en el que dije, no, yo ya esto no lo voy a sostener más, cerramos y ahí quedó mi tarea. Pero en ese momento nació mi otro negocio porque el año anterior había conocido un australiano que se llama Roger LaSalle, que es socio mío ahorita. Él fue el creador de una metodología que se llama Matrix Thinking, es una metodología para generar procesos, soluciones creativas, pero de una manera súper ágil, o sea, es una metodología súper ágil que tiene inclusive reconocimientos sin demeritar otras, precisamente por la agilidad que genera y funciona a través de un sistema de matrices. Y empezamos a hablar, y mi primer negocio en temas de innovación nació porque a mí me gustaron los libros que él hacía, yo tenía todo el modelo de emprendimiento en una universidad en la que trabajaba, había creado el modelo de la Universidad Autónoma de Occidente, y le dije, oiga, me interesa ese conocimiento para los pelados, ¿por qué no me permite traducir algunos apartes del libro para podérselos meter dentro de los contenidos? Y me dijo, no, hagamos una cosa mejor, usted traduce los libros, hacemos conferencias y vendemos los libros y usted me da el 33% de la utilidad. Muy buena Entonces oportunidad. entonces yo le dije, listo, pero usted me enseña bien la metodología. Y me dijo, yo soy su mentor. Y él me empezó a enseñar la metodología. Hice no una traducción de los libros, sino una adaptación y terminé haciendo 5 de toda la línea de Matrix Thinking. Y por ahí me metí por el tema de la innovación. Obviamente, en eso hubo también unos cruces importantes en la historia colombiana frente al tema de emprendimiento. El tema de emprendimiento en Colombia siempre ha existido, los colombianos somos emprendedores de sangre, pero en 2002, en ese momento estaba el Ministerio de Comercio Exterior, estaba Marta Lucía Ramírez ahí, ella creó un programa que llamaba Jóvenes Emprendedores Exportadores. Y casi todos los que entramos a manejar procesos de emprendimiento en instituciones educativas entramos por ese modelo. Pero ese es un modelo que no fue muy efectivo porque al final ponía a los emprendedores a crear cosas que ya iban a llegar a mercados internacionales, inclusive sin haber hecho pruebas locales. Y el mercado internacional es mucho más estricto y exigente en el ejercicio de recibir un producto, en temas de calidad, en temas de empaque, en temas de diseño, bueno, una cantidad de cosas que hizo que el programa no funcionara. Luego el gobierno cogió eso y lo volvió otra cosa que llamaba Cátedra de Creación de Empresas con Impacto Nacional y Futuro Internacional, y entonces las universidades nos metimos en eso. Luego llegó otro programa que llamaba Jóvenes con Empresa de la Fundación Corona, apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo, y eso empezó a disparar una cantidad de cosas que empezaron a crear todos estos modelos, y de ahí luego llegó Colciencias a crear modelos de empresas de base tecnológica. Hicieron 2 convocatorias porque la verdad se dieron cuenta que eso no era lo de ellos, pero sí están apoyando el tema de empresas de base tecnológica. Ahí tuvimos un pupilo que usted conoce que llama David Hurtado. David Hurtado, que hace parte de esta comunidad también, fue uno de los pupilos que logramos, o de los primeros pupilos en Colombia que logramos meter en esa primera convocatoria, que no me acuerdo el número, si era la 240 o la 204, una vaina así.
pero en ese momento estábamos hablando de, eso fue año 2000, uy, yo ya no me acuerdo, pero en ese momento estábamos hablando como de 200 millones de pesos, o sea, ese capital semilla, hoy todavía es un capital Sirve, importante, eso todavía sirve. sirve. Imagínate, eso hace, no sé, 10 años quizás que fue ese proceso. Entonces, pues digamos que son cosas que se fueron dando en el país y fueron apuntalando al tema de la innovación. Luego entonces llegó alguien muy criticado en el país, pero que hizo algo muy bueno, fue que crearon Impulsa. Y entonces Impulsa se metió fuertemente en el tema de apoyar los procesos de innovación. Las universidades nos metimos, empezamos a traer conocimiento de Cambridge, de Estados Unidos, bueno, de varias universidades a nivel mundial. Eso se hizo por todo Colombia. Ya ahora las organizaciones están pensando un poquito en temas. Tenemos algunas fallas todavía, por ejemplo, Colciencias, cuando era Colciencias, que ahorita el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación sacó un programa para doctorados en el que buscaba que los doctorados, las personas fueran, estudiaran en otro país y llegaran aquí a buscar, a trabajar en empresas para desarrollar, pues, a través de la investigación, productos tecnológicos. Colciencias cubría el salario y las empresas tenían que cubrir las prestaciones sociales. Yo creo que aquí todavía, y aquí hay un bache que tenemos que empezar a cubrir, y es que todavía en Colombia tenemos pocos doctores que son empresarios. Muy bien. ¿Sí? O sea, aquí no es común. Si tú vas a San Francisco, yo he tenido también el placer de visitar varios ecosistemas, el de Sao Paulo, Chile, San Francisco, en toda la parte de Silicon Valley, el de Cambridge, el de la Universidad de Central Florida, que me parece muy, muy, muy interesante, con mucho En lío en Orlando. innovación. En Orlando, ¿no? Cuando llegamos allá uno dice, uy, Orlando, no, Mickey Mouse, parques, pero resulta que la industria tecnológica que se hace en Orlando, uno no se alcanza a imaginar el desarrollo tecnológico, la industria aeroespacial, bueno, una cantidad de cosas que se hacen, Sí. que se hacen ahí. Y cuando uno empieza a ver esos ecosistemas de alta tecnología, uno empieza a ver que son doctores que tienen empresa. Claro, son doctores en física, en química, pues no son doctores en administración porque pues la administración es un poco más general, pero también creamos empresa, doctores, bueno, en bioquímica, hay una cantidad de cosas que complementan y eso es una cosa muy importante que también creo que es un problema de nosotros en Colombia, es que a nosotros nos han enseñado que nosotros no hagamos sociedades porque el socio siempre nos va a tumbar. Entonces, cuando tú vas allá, te das cuenta que ese doctor que no sabe de administración está asociado con otro personaje que sabe mucho, tiene mucha experiencia empresarial y dice, venga, con el duro, camine, con el venga, montemos doctor en empresa juntos. administración. O con el doctor en administración. Entonces, se juntan como esos saberes y eso es lo que hace que se creen empresas altamente competitivas y por eso cuando arrancamos esta conversación, yo te decía que yo sentía que todavía había un bache que cerrar y precisamente pienso que va en ese camino. Ahora, ¿cómo llegué yo al tema de la innovación? Pues como te contaba, empecé a trabajar con Roger y en el año 2013 me llamó la Cámara de Comercio, ellos ya conocían, a través de la RUPIP, conocían la metodología de Matrix Thinking. Crearon en el año 2013, Colciencias había creado un programa que se llama Alianzas para la Innovación y me llaman y me dicen, oiga, necesito que nos pases una propuesta para hacer unos entrenamientos en 100 empresas en Valle, Cauca, Nariño y Chocó. En esos 4 departamentos se habían unido las cámaras de comercio. Montemos un proceso de innovación para enseñar cultura en innovación. Y yo le dije que sí. Y entonces aquí hay cruces bastante curiosos y es, yo arranqué una empresa con plata que no era mía. Mi empresa arrancó con un contrato que quedó firmado y me dijeron, si no sos empresa no podemos hacer el contrato. Y yo, no te preocupes, nos volvemos empresa. Yo he sido consultor toda la vida, entonces pues uno normalmente como consultor, los consultores no están tan formalizados en cierto sentido hasta que se les presenta que se tienen que formalizar. Y eso fue lo que básicamente me pasó. Claro. Ahí nos volvimos empresa. Yo tengo un socio que es un genio para mí, Andrés García.
Andrés es ingeniero mecatrónico con una maestría en informática y nuestra empresa se fundamenta mucho en tema de uso tecnológico y desarrollo de estructuras, pues obviamente innovadoras, y él es un duro en eso. Él es un duro experto en eso. Y ahí creamos una empresa que se llama Innovers. Ahora, ¿qué había inicialmente detrás de Innovers? Inicialmente detrás de Innovers había una metodología que no era nuestra, sino era de Roger LaSalle, un australiano. Entonces, Roger, ¿qué hacemos? Pues no, pongamos la metodología, pero a esa metodología le faltaba algo. Le faltaba algo que era lo que necesitaban las empresas, era el proceso. Y cogimos esa metodología y la metimos dentro de un flujo de proceso que era la parte de encontrar oportunidades y pasamos por fases. Bueno, vamos a encontrar oportunidades, vamos a diseñar la estrategia de cómo crear innovación, luego cómo validamos la innovación y la valoramos, porque uno de los temas complejos detrás de la innovación es el tema de la valoración, es decir, ¿cómo sé yo que eso que estoy pensando realmente va a tener futuro o no va a tener futuro? ¿Sí? Porque en la innovación todavía tiene un problema y es por eso que tampoco muchas empresas se meten en eso, hay mucho de error y ensayo, porque para poder innovar hay que darse el lujo de fracasar y muy pocas personas se quieren dar ese lujo porque en Colombia también nos han enseñado que siempre hay que ganar, no es aprender. Tengo ahí un comentario, bueno, y también un Dale. pequeño paréntesis. Acá Mónica hace una pregunta, quisiera que nos la aclares también. Pregunta si totear significa quebrar un negocio, cuando hablabas del restaurante. Sí, sí, totear significa que uno se quiebra. Cuando uno se totea es cuando uno, uy, me golpeé, pum, ya, ese es un, me toteé. Una quiebra. Sí, una quiebra. No, y ese año, para decirle a Mónica, que ese año fue particularmente curioso porque me quebré con 2 negocios y nació mi primera hija. Entonces, tenés que hacer una cantidad de ajustes en tu vida para poder lograr salir adelante, pero también obviamente con lo que tienes que como responsabilidad de padre, pues hacer ese ejercicio. Mónica nunca había escuchado la palabra toteo. Mónica debe ser millennial también. Ese toteo es un poco más de nosotros los grandecitos. Bueno, y quiero conectar el tema de totearse o quebrarse a lo que es la innovación. Hablaste del ensayo y error. ¿Por qué o cuál es tu opinión acerca no sé si sea miedo o quizá algún tema pues de paradigmas que como personas experimentar y de pronto fracasar en el intento pensemos que sea muy malo y que eso nos esté limitando en la innovación? ¿Cuál es cómo piensas eso? Mira, si nos vamos a ir a nuestro caso local, yo creo que el problema es cultural. Yo tengo una hija que es karateca. Ahorita este fin de semana en Medellín se coronó campeona en su categoría, medalla de oro en combate. Uno como papá también se vuelve súper competitivo con ellos. Entonces yo creo que los padres nos han metido siempre esto, tenés que ganar, tenés que ganar, tenés que ganar, tenés que ganar. Uno debería hacer ese cambio y es, oiga, venga, a Mónica no es de Argentina y no tanto maneja el... Bueno, Mónica, un placer. Entonces yo creo que no nos han enseñado es a divertirnos. A mí me invitaron una vez a una de estas co-creaciones que hace la alcaldía de Cali y nos pusieron un reto y es cómo solucionamos problemas colectivos. Y yo solamente dije jugando, como los niños. Los niños, sí, los niños se pelean un ratico, pero vuelven y juegan, y, o sea, asumen fácilmente el fracaso cuando están jugando, pero cuando estás compitiendo el fracaso no es tan aceptable. Y en los negocios eso se vuelve una competencia, porque la competencia es facturar más, la competencia es tener mayor participación de mercado. Y en ese sentido, tú empiezas a sentir como ese estrés de que no puedes darte el espacio para fracasar. Y eso creo que es un tema más cultural. Ahora, lo que yo sugiero, y precisamente el tema de las metodologías, como de pronto lo escribe ahí Mirta,
Innovar igual aprender más esfuerzo sostenido, fórmulas, proceso más metodología igual innovación, es que cuando tú tienes una metodología clara, entonces tú empiezas a reducir el riesgo del fracaso. No quiere decir que de pronto algo que saques no pueda fallar, pero si lo has validado bien y lo has probado bien, y por eso es que ahorita trabajamos mucho los temas del prototipo primero, ¿sí? Es pruebe a ver si es que realmente es eso lo que necesita el mercado. Valide. Seguramente el mercado sí lo necesita, porque es lo que normalmente yo he visto que pasa, pero no lo necesita como usted se lo está presentando. Usted necesita hacer ajustes en presentación, color, sabor, forma, no sé, pero de pronto esa sí es una buena solución. Ese es como el ejercicio, ¿sí? Está encaminado. Claro, está caminado a validar un poquito para reducir el riesgo de fracaso. Podemos fracasar porque ese es el espacio, o sea, tenemos que estar abiertos al tema. Pero eso es lo que nos va a permitir de alguna manera que nos podamos pulir en el ejercicio. Eso no pasaba antes. Yo creo que hay unas cosas que yo aprendí cuando estuve en Silicon Valley. Yo he tenido la oportunidad de ir varias veces a Silicon Valley a hablar con emprendedores y estar en charlas y todo eso. Y una de las cosas que me pareció muy curiosa es una vez yo hacía misiones pues académico divertidas, porque era académico turístico, pues porque uno tiene que conocer, instruirse y pasear también. Sí. Y íbamos caminando a un parque, ya no me acuerdo el nombre, pero es una zona de puras startups. Íbamos caminando y yo paré en un semáforo y yo era como el papá de los pollitos, la mamá de los pollitos, y atrás venían todos los estudiantes. Éramos como 15. Y se me para un señor al lado y me dice, ¿y ustedes qué? ¿De dónde son? Entonces, no, nosotros somos colombianos. ¿Y qué hacen por aquí? Dice, no, estamos en una misión, estamos visitando empresas, conociendo un poquito el ecosistema. Y me dice el tipo, oiga, ¿sabe qué? Pues si quiere vayan y me visitan. Y van y visitan mi empresa y sacó una tarjeta y me la entregó. Obviamente nosotros ya teníamos una agenda establecida con un operador, entonces pues no podíamos desviarnos. Pero lo que yo le digo, este tema lo cuento en muchas conferencias porque me parece muy gracioso, es, yo paro en un semáforo aquí en Colombia y se me para un man al lado y me dice, ¿qué hubo? ¿Usted qué? Yo entrego el celular, la billetera, le digo, oiga, ¿sabe qué? No me haga nada. O sea, el concepto de compartir conocimiento aquí es muy difícil. Los eventos de networking en Colombia todavía son el evento en el que llevamos al experto para que el experto hable y nos tomemos una cerveza. Pero no hacemos negocios entre nosotros. Los eventos de networking en Cambridge también igual son, oiga, venga, ¿usted qué anda haciendo? Uy, yo ando haciendo esto, yo tengo esta idea. ¿Sabe qué? Juntémonos y podemos construir algo. No nos conocemos, no somos los mejores amigos, ¿sí? Pero construyamos una relación de negocios que inclusive jurídicamente podemos articular para que no pase nada. ¿Cuál es el otro problema que tenemos? A mí me pasaba mucho. Cuando yo era director del centro de emprendimiento, llegaba uno que otro estudiante y me decía, mire, es que yo necesito que usted me ayude con mi proceso. Entonces yo le digo, bueno, ¿y qué idea tenés? No, no te la puedo contar porque me la copian. Pues, vení, ¿cómo voy a ayudarte si no cuentas? Lo que hemos aprendido, lo que he visto pues de otros procesos de aprendizaje, y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, es que las cosas hay que contarlas. Al final, entre más compleja de evolucionar sea tu idea, pues más difícil de poner. Ahora, si mi idea es montar, voy a decirlo así, sin demeritarlo, pero quiero que me entiendan, una venta de cupcakes, pues voy a vender cupcakes, pues seguramente otra persona también puede vender cupcakes. O sea, eso no, pues eso tendrá una ciencia, yo no puedo hacer cupcakes, para mí eso es una ciencia, cocinar. De hecho, cocinar es química y física pura metidos en la cocina. Entonces yo no soy como muy bueno para eso. Yo puedo hacer un asadito porque al final uno ve el calor de las brasas y sabe cómo voltear la carne, pero de resto no. Pero se puede copiar un cupcake. Pero si tú estás trabajando, por ejemplo, en una plataforma que le va a solucionar, no sé, X cosa a los invidentes, pues ahí vas a tener que tener un conocimiento importante que es muy difícil de copiar. Entonces, así lo cuentes, va a ser difícil de copiar. De hecho, lo que vas a poder ganar son adeptos a tu proyecto porque, oiga, bacano, porque es un tema que tiene impacto social, venga, yo me meto en ese ejercicio. Eso es lo primero. Lo segundo es que tienes que aprender a rodearte de gente que te complemente, porque es que
hay emprendedores que tienen la vida, la idea y tienen la solución perfecta, pero necesitan un programador y no saben programar. Entonces tienes dos opciones. O te consigues un parcero, un amigo. Mónica, parcero es amigo. Porque Mónica me dice que está relacionándose con el lenguaje colombiano. Entonces te consigo un amigo que sepa programar y se una contigo y lo lideras, o sea, lo convences de que pueden hacer eso juntos, o aprendes a programar. Ahora, ¿cómo aprendes a programar? La red está llena de cursos de programación. Es más, ahorita hay una cosa de programación que mi socio la está usando y me parece una cosa loca que se llama el no code. Sí. O sea, la gente está haciendo aplicaciones móviles a punta de lógica porque ya otros duros que saben programar vaciaron eso a la simplicidad más lógica para que hacer una aplicación sea muy intuitiva. Pero tenés que aprender algo de no code, porque también, o sea, en últimas termina siendo algo de programación, porque tiene que tener una lógica del proceso y del flujo que vos tenés que aprender, pero lo puedes hacer. Entonces, siempre hay que buscar esta complementariedad detrás del ejercicio para poderlo construir. Y creo que a nosotros nos falta todavía, nos falta generar la confianza, nos falta poderle contar a otros en un espacio abierto sin que nos llenemos de miedo de que nos van a copiar la idea, pero esas son las cosas en las que estamos trabajando. El Valle viene trabajando en unos procesos de ciencia y tecnología e innovación bastante interesantes, están apoyando empresas en proyectos como el de Actívate Valle, que le están entregando servicios de conocimiento a varios empresarios. Crearon aquí en Sudamérica una cosa que llama el CITI 4.0, que es una locura, que tiene Espectacular. wow, eso es un laboratorio de tecnología muy bien montado, con muy buenos equipos, donde puedes hacer realidad aumentada, hacer exploración 3D, bueno, una cantidad de cosas locas que al final, hombre, son necesarias para las empresas para desarrollar tecnología. Está el Centro de Innovación Valleín también, o sea, hay una cantidad de ejercicios que se están construyendo a través de muchos proyectos de ciencia, tecnología e innovación que está liderando la gobernación, que son fundamentales. Y yo creo que conocerlos es importante. Es que a veces lo que nosotros no hacemos es que no conocemos qué es lo que está pasando en el ecosistema, pues para hablar de todo el ejercicio. Los programas que tiene la Cámara de Comercio de Cali, que dejó montados pues la directora de Innovación y Emprendimiento, y que seguramente ahorita Sergio va a continuar o mejorar o lo que sea, pues son una locura. Eso seguramente muchas empresas aquí en Cali, en temas de ventas, en procesos de internacionalización. Está obviamente ProColombia, ProPaís. O sea, mira, ahora que ya no estoy en la universidad, sino que estoy concentrado en el tema de la empresa, me he dado cuenta que nosotros dejamos por fuera una cantidad de cosas porque no monitoreamos qué es lo que pasa en el entorno. Y nos centramos solamente en lo que vemos cercano. Ay, los programas que tiene la universidad. Y obviamente las universidades tienen unos programas locos. Y se tiene unas cosas locas con el ¿cómo es que se llama? Startup Café. La Javeriana con el Campus Nova tiene una cantidad de cosas súper impresionantes y súper locas. O sea, una cantidad de cosas que tenemos que aprovechar. Y eso se llama economía del conocimiento. Y es mi labor como emprendedor de tecnología entender dónde puedo buscar el apoyo, porque apoyos va a haber siempre, siempre va a haber apoyos, pero hay que buscarlos, ¿sí? De pronto nosotros esperamos que nos llegue de pronto por chample, como se dice en el fútbol. Yo no soy fanático del fútbol, pero hay que buscarlos. Por ejemplo, Nicolás, ustedes allá donde tú estás, obviamente conocen muchas cosas y están apoyando a la comunidad de emprendedores. Esto que estamos haciendo aquí hoy es un tema de apoyo a la comunidad de emprendedores para que la comunidad sepa qué está pasando y por dónde me puedo pegar. Definitivamente, pues haciendo un comentario a modo de opinión, sí noto que el tema cultural creo que nos afecta en términos de comunicación, de cómo la información no la buscamos cuando necesitamos conocer y a veces también
no se difunde abiertamente o de una manera que llegue al público en general. Eso pues es una conversación que Que tocaría amerita, pues hacer amerita otra charla de estas. Sí, esa es otra hora que nos podemos sentar a charlar. Quiero hacer algo y es, me gustaría que nos aterrices la innovación y que luego de aterrizarnos qué es la innovación, nos compartas cuál es tu perspectiva acerca de por qué es importante empezar a innovar para que como región empecemos a generar una dinámica de progreso, de continuar avanzando en términos culturales, pero también en términos duros o tangibles de empresariales. Y pues volvernos más competitivos a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional. Mira, hay una cosa curiosa con el tema de innovación, es que cuando nosotros hablamos de innovación, siempre estamos pensando en cosas complejas. O sea, hay un link, de hecho me pasa mucho en la... Profe, ¿nos tenemos que inventar algo? Pues yo no he dicho que se inventen algo, yo estoy diciendo es que innoven. Ahora, entonces frente a eso, la innovación tiene varias características y es que para hacer innovación necesitamos ser creativos. Ahora, el ser humano por naturaleza es creativo. Si no, no hubiéramos evolucionado y no estuviéramos donde estamos. Hemos sido tan creativos que acabamos con el mundo. ¿Sí? Hay un libro que yo recomiendo mucho que se llama De animales a dioses, de Espectacular. Harari, que Sí, Harari. sí, Harari es. Ese libro es súper bacano porque ese libro muestra realmente cómo llegamos a ser lo que éramos, a pasar de ser el eslabón más débil de la cadena alimenticia a hacer lo que estamos haciendo ahorita, destruyendo el mundo a través de procesos creativos al final. Y los procesos creativos surgen es básicamente porque estamos solucionando problemas. Ese es el ejercicio fundamental. Entonces, se necesita la innovación para hacer creatividad. Ahora, cuando hablamos de la innovación de frontera, que son los inventos que conocemos y que eso normalmente es lo que la gente entiende por innovación, normalmente muchos inventos no tienen salida en el mercado. Entonces no son innovadores. ¿Sí? Entonces, para definir, y como lo definimos nosotros en Innovers, la innovación es un cambio que agrega valor. Es decir, cualquier cambio que tú generes, sea en un producto, en un proceso, en un servicio, en la organización, sea interno o sea hacia afuera, pero que genere valor a quien le está llegando eso, pues es una innovación. Y esa es la definición simple de la innovación. Es algo que nosotros de pronto no hemos visto porque nos hemos complejizado. Ahora, hay innovaciones muy básicas o lo que llamamos la innovación continua y hay innovaciones disruptivas. Yo que siempre sugiero que si tú ya eres una empresa empieces a hacer innovaciones continuas y vas cogiendo una curva de experiencia porque la innovación continua llega más fácil al mercado porque tu mercado ya conoce lo que traías atrás. Entonces, cualquier mejora, cambio o propuesta de valor adicional que entregues, pues va a ser fácilmente aceptable. Y ya cuando tengas mucha dinámica sobre eso, te metes a hacer innovación disruptiva. Eso es como parte del ejercicio. Agregar valor. Cualquier cambio que agregue valor. ¿Por qué entonces esa es una necesidad para nosotros en la región? Que me estaba preguntando una cosa aquí. No, te repito, nos dices, la innovación es hacer un cambio que agregue valor. Sí. ¿Cómo desarrollar o generar la innovación en Cali y en el Valle del Cauca nos convierte en una cultura o en una masa, una sociedad más competitiva? ¿Y por qué nos lleva a eso? Mira, si empezás a agregar valor, estás entregándole al mercado algo que nadie más es capaz de entregar.
Así de sencillo. Entonces, si nosotros entendremos como Valle del Cauca nuestras potencialidades y empezamos a trabajar en eso, seguramente vamos a generar valor. Una de las cosas que, por ejemplo, estamos viendo ahorita es la desconexión que existe entre los diferentes municipios y Cali. Y todo se empieza a innovación, se empieza a centralizar en Cali. Pero resulta que Cartago tiene cosas innovadoras, Tuluá tiene cosas innovadoras, Zarzal, Roslanillo, o sea, no se imaginan, esta mañana estuve con la Secretaría de la Mujer y de Género viendo unos proyectos de empresas de mujeres, madres, cabezas de familia y bueno, LGTBI, y veía unos proyectos buenísimos, básicos, pero muy interesantes que son innovadores para la zona en la que están trabajando. Es como parte del ejercicio. Entonces yo ¿qué es lo que creo? Yo lo que creo es que no nos hemos unido para crear innovaciones en conjunto. Seguimos tratando de ser islas, seguimos pensando de pronto en que tenemos unas malas imágenes y es que queremos ser el próximo Zuckerberg, el próximo Steve Jobs, y yo creo que por ahí no es. Nosotros tenemos procesos que pueden ser mucho más sólidos en temas de agroindustria, en temas de logística. Mire, la logística en Colombia, nosotros como colombianos deberíamos enseñarle logística a todo el mundo, porque somos los únicos de sortear desde Buenaventura hasta Villavicencio, 3 cordilleras y llevar un camión y un contenedor de Buenaventura a Villavicencio. Pregúnteme a ver si en otros países eso se puede hacer. ¿Sí? Nosotros deberíamos tener unos desarrollos logísticos impresionantes que de hecho mejorarían nuestra competitividad. El tema de la conectividad de redes, o sea, hay una cantidad de cosas que nosotros podemos trabajar para ser altamente competitivos. El tema de, por ejemplo, bueno, yo no sé mucho de ganadería, pero supongo, seguimos importando carne Angus porque la carne Angus es más, yo no sé qué, pero resulta que aquí hubiéramos podido desarrollar carne que podía tener las mismas calidades. En temas de salud somos muy buenos, pero nos falta la investigación fuertemente en salud, aunque se hace porque no lo puedo decir que no, pero podríamos tener unas cosas muy fuertes en temas de salud. ¿Sí? Entonces, es como parte del ejercicio. Lo que entiendo y también lo que estoy resaltando es no reconocemos lo bueno que tenemos en ocasiones, y de pronto ahí es donde está el secreto o la clave de donde deberíamos enfocarnos, ¿sí? En encontrar pues, qué es lo que tenemos a favor y cómo podemos utilizar ese potencial o ese talento que hay a nivel regional para en verdad desarrollar unos procesos que involucren la innovación, que nos conduzcan a agregar valor en mercados donde no existe lo que sí podemos producir acá. Total, nosotros tenemos unas ventajas comparativas. A veces los ejemplos son molestos. Por ejemplo, eso fue lo que hizo Chile. Chile se volvió un duro en el vino a nivel internacional porque encontró que tenía las mismas condiciones que Francia para poder producir vino. O empezaron a producir salmón y encontraron que que las aguas tenían las mismas temperaturas que lo que tenían en el salmón noruego o el salmón en Dinamarca, y empezaron a producir salmón. Yo creo que nosotros aquí muy buen ejercicio, por ejemplo, con el tema de los cafés especiales, y eso nos ha dado reconocimiento a nivel internacional. ¿Qué más veo yo que tenemos fuerte? Tenemos frutas que se producen solamente acá, pero ¿qué seguimos haciendo? Seguimos exportando la fruta y compramos el jugo ya terminado. Entonces traemos el jugo y vamos a Nueva York de visita, y en los anaqueles, en las convenience store, en los stores, vemos jugo de yo no sé qué y nos lo tomamos y lo compramos en $5. ¿Sí? Enviamos la fruta
para que ellos produzcan, para para importarla después nuevamente traer. como jugo. Exacto. Entonces, ¿por qué no hacemos nosotros? Y yo creo que esta mañana estaba escuchando en la W al hijo de Galán hablando sobre el nuevo liberalismo, y entonces que sí, que la reforma agraria, y miren, Colombia sí necesita una reforma agraria, pero necesita una reforma agraria que permita, no es entregarle tierra a la gente por entregarle por una distribución de tierras de esa manera. Yo creo que una verdadera reforma agraria es hacer que las empresas se monten en las zonas donde están esos campesinos produciendo y puedan ser socios los campesinos de una gran industria que coge toda esa materia prima, la procesa y mandamos afuera del país una cantidad de cosas. Ese es verdaderamente el proceso de innovación, porque estamos agregando valor. Ahora, ¿podemos desarrollar tecnología? Sí, yo creo que aquí tenemos posibilidad de desarrollos tecnológicos interesantes, sensores, microprocesadores, pero creo que tenemos unas brechas de capacitación en talento humano que tenemos que pulir, ¿sí? Aquí somos muy dados, de pronto yo que vengo de la academia, a enseñar a usar las cosas, no a enseñar a crear las cosas, ¿sí? Entonces aquí le enseñamos a programar a los pelados, pero les ponemos que sepan programar para que aprendan a programar, ¿sí? Yo conocí, hay un Arduino, de hecho no, creo que ese fue el primero, Blueberry, una vaina así, es un inglés que creó ese pequeño dispositivo que permitía crear computadores casi como de la nada, y eso es lo que es un Arduino al final. Pero no nos enseñan a crear Arduinos. Si nosotros le decimos a los pelados, venga, tiene que crear un Arduino, el pelado se tiene que complicar la vida, pero empieza a entender cómo funciona la tecnología y hacemos ese ejercicio por otro lado. O sea, yo creo que es parte de las cosas que tenemos que hacer. Los cambios no son de la noche a la mañana, vamos por muy buen camino, estamos haciendo muy buenas cosas, pero tenemos que aprovecharla y también tenemos que ponerle acelerador al tema, porque si no nos vamos quedando en el ejercicio de seguir haciendo local, de seguir pensando en cómo montar el almacén en la esquina para vender lo que yo ya tengo, no sé, como ese tipo de cosas, es más o menos como lo veo. Creo que en el tema de desarrollo de software tenemos muchas potencialidades. Aquí podría haber unas fábricas de software bien interesantes. Yo no sé cómo le ha ido, no lo he monitoreado a ese proceso que montaron en Sudamérica con una escuela, ¿cómo es que se Holberton. llama? De Holberton. A ver qué ha pasado con esa gente que estudió ahí donde se está poniendo a trabajar o que están desarrollando, ¿sí? Como más bien no coges un pelado de eso y les digo, oiga, venga, ¿sabe qué? ¿Usted por qué no se queda con tanto porcentaje? Eh, eh, Ahí compré un libro que voy a empezar a leer de Alexander Torrenegra que se llama Remoter, que básicamente es sobre el tema del manejo de grupos virtuales, ¿sí? De cómo disgregas la empresa por otros lados. Creo que esas potencialidades también podemos aprovecharlas porque la pandemia nos demostró que podemos trabajar con tecnología. Aquí estamos reunidos seguramente en un espacio o de pronto en un momento diferente, esto lo hubiéramos hecho presencialmente. Pero Definitivamente. la tecnología nos demostró que, por ejemplo, Mónica, que está en Argentina, podía conectarse con nosotros. O generar esa conexión y cercanía entre culturas y lejanías y permitirnos estar pues a un clic de distancia. Total, y ya te puedes conectar a cualquier evento. Por ejemplo, eso que hizo el creador de EXA. No, de este evento importante, ya se me fue el nombre. Ricardo Leiva. Ok. Sí, Ricardo Leiva Exma. creó EXMA, eso. Exma, sí. Ricardo Leiva es un genio, ese man fue capaz de voltear todos sus eventos y sus conciertos a una gran feria internacional virtual con cosas pagas, cosas no pagas, o sea, una facturación, una cosa loca que seguramente no lo tenía antes pensado porque tú en un auditorio tienes pues cierta cantidad de gente. En línea puedes tener toda la cantidad de gente que Escala, quieras.
Exacto. Y eso yo creo que son las cosas que nosotros tenemos que aprovechar. Entonces, te pregunto, ¿qué hacemos? Estamos en nuestra empresa como emprendedores, como gerentes, como profesionales, trabajando por lograr unos objetivos que la empresa ya tiene establecidos, hay un marco estratégico o una misión, pero queremos empezar a innovar y queremos volvernos más ágiles en ese proceso. Ya. ¿Qué podemos hacer? Fácil. Lo que tienen que hacer es implementar sistemas de cultura en innovación. Nosotros desde Innover tenemos una consigna y hay dos cosas que tienen que hacer las organizaciones en temas de innovación. La primera es que la innovación tiene que ser colaborativa. Uh-huh. Y siendo colaborativa, tiene que ser democratizada. Es decir, que tú le tienes que permitir casi que al portero de la empresa o la señora de los tintos que te pueda apoyar en los procesos de innovación. ¿Sí me Y que entendés? probablemente conocen mucho más de los problemas del usuario al final. Al final, es que mira que hay muchas cosas que pasan ahorita, esto voy a hacerlo como crítica constructiva. Entonces, cuando tienes eso, pero aparte de eso les provees de herramientas. Yo tengo, por ejemplo, mis reservas con el tema de que el comité de innovación se reúne los viernes a las 2 de la tarde. O sea, eso para mí es totalmente inadecuado, porque la gente no siempre está dispuesta, es más, una semana muy jodida te puede bloquear ese comité de innovación. ¿Sí? Lo otro es que si tú tienes ese comité de innovación, pero aparte de eso, está dentro de la misma empresa tuya, ¿qué va a pasar? Ahí está, sigue resolviendo el día a día, o sea, tu cabeza Sí. no está desconectada para pensar innovación. Entonces, eso no son procesos de cultura en innovación. Ay, que pongas un salón pintado de colores con puff de colores y un PlayStation, eso tampoco te hace generar la innovación. La innovación te la hace generar las herramientas y las herramientas aplicadas. Entonces, para poner el caso de nosotros creamos una plataforma digital que podrías manejar desde tu computador, que puedes manejar desde tu celular, que lo que permite es que tú puedas ser lo suficientemente creativo, pero descontextualizado sincrónicamente. Es decir, que tú puedes, como le pasa a muchos, levantarte a las 5 de la mañana con el bombillo así, ¡ta! Ya sé qué es lo que necesitamos. Pero resulta que si tú no tomas nota inmediatamente de eso, eso se pierde, porque el cerebro en esa memoria a corto plazo a esa hora es súper problemático. Entonces, tú tienes que tener una herramienta, coges, te conectas a la herramienta, tin, 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 la subes y el resto del grupo, como es colaborativo, ve lo que estás pensando y te dice, oiga, bacano lo que está pensando. Y se van co-construyendo las soluciones y el tema. Y como decías ahorita de la señora de los tintos, a veces menospreciamos y pasa en muchas organizaciones, es que hay dos, y está investigado, las dos fuentes más importantes de la innovación son los clientes y los empleados. Los clientes porque son los que tienen las necesidades y los empleados porque son los que saben cómo implementar las cosas. Pero la mayoría de las fuentes de la innovación, normalmente lo que pasa es que son el dueño. Sobre todo en Sí. empresas pequeñas o en empresas familiares, eso es un dolor de cabeza porque es el dueño el que propone, es el dueño que innova, es el dueño el que sabe, es el dueño el experto. Uh-huh. Y la gente por mantener su trabajo, pues no opina. Y como el dueño no les da la oportunidad de no opinar porque no hay una plataforma para no opinar que les enseña a descontextualizarse de la jerarquía, ¿sí? Que eso es uno de los retos grandes en innovación, descontextualizarse de la jerarquía, pues el tema pues se empieza a bloquear. Y al final la empresa siempre sigue en esa dinámica en la que el señor dice, siempre hemos hecho esto así y así lo vamos a seguir haciendo porque esto es lo que nos da la plata. Y no nos damos la oportunidad de innovar. Ahora, también llega el pelado con unas ideas grandotas, el hijo, a cambiar todo, y a veces se le va la mano también en ese ejercicio. Entonces hay que buscar ese balance. Y por eso es que es importante que haya cultura en innovación, pero con herramientas. O sea, la cultura en innovación no es
bueno, vamos a innovar todos y entonces todos nos volvemos súper creativos y somos súper locos y súper geeks y todo eso. No, la cultura de innovación tiene que tener metodología. Si vamos a aprender a hacer mesas, necesitamos madera, puntillas, pegante, pero también necesitamos saber hacer mesas. Claro. ¿Sí? Ese es el ejercicio en el que vamos a hacer el ejercicio. Aquí dice Ricardo, el tema de la disciplina es cultural en Cali, me dice Orlando. Yo creo que nos falta, si yo pongo también ahí de ejemplo a ese chino japonés, que el japonés no es más inteligente, sino que es más disciplinado. Creo que nosotros tenemos un problema y es que como buscamos siempre el resultado rápido aburre fácilmente. Entonces, cuando tú no lo generas, lo sueltas. Sí. ¿Sí? Cuando tú no generas eso, lo sueltas. Entonces, creo que nos falta es un poco más de disciplina. Creo que hemos ido ganando las cosas. Creo que tenemos que aprender también a trabajar el tema del concepto de disciplina. Richard Branson, por ejemplo, para mí es un genio. Es un man que fue capaz de decirle a su gente en la empresa, mire, usted puede tomarse todos los días de vacaciones que quiera en el año, siempre y cuando me cumpla los objetivos. Y entonces usted tiene mucha gente trabajando por todo el mundo en una playa, pero conectado. Entonces, qué maravilla. Aquí todavía vivimos en Colombia y en Cali, particularmente de lo que llamamos, y perdónenme la palabra, la hora nalga. Si tú no estás sentado en la oficina, entonces no estás trabajando. ¿Sí? Y eso no es Y disciplina. todavía poniendo la huella. Claro, y poniendo la huella porque entonces el que llega tarde te está incumpliendo con un contrato y mira, no sabes qué pasó. Puede ser que se haya quedado dormido, listo, o puede ser que el hijo le levantó enfermo. No, pero siempre tenés que criticarlo y eso es un parte del ejercicio que tenemos que empezar a cambiar. Pero el problema no es ese, no es que queramos hora nalga, el problema es que todavía no nos hemos metido en cumplimiento por objetivos. Entonces, si la gente no tiene claro los objetivos, pues yo te trato de cobrar tu pago a punta de que estés sentado en un escritorio, así estés en Facebook o en Messenger y no estés haciendo nada. Porque yo he hecho trazabilidad del ejercicio laboral y la gente, la verdad, trabaja 5 horas al día. O sea, hay 5 horas de Y, eficiencia en el día. El resto se pierde. Se pierde en el sí, descanso, en la charla, en el tinto. ¿Sí? Pero es acá, disciplina. disciplina. Es lo Mónica, necesario. efectivamente, nos comenta que ve muchas características en común entre lo que se describe, hablando acá, pues, particularmente de Cali, y lo que ocurre, supondría, de Argentina. Si nos puedes compartir, Mónica, en qué ciudad de Argentina te encuentras. Dice que trabaja en la Secretaría de Innovación y Desarrollo, que por cierto suena muy interesante, y ha hecho estudios del ecosistema emprendedor local. Y nos dice que efectivamente sí, el tema cultural es fundamental, sobre todo partiendo de un estudio de las características locales. Así que es importante, y lo que percibo y he aprendido contigo, Ricardo, es necesito entenderme a mí como persona y también como región. ¿Dónde están mis brechas o de pronto esas oportunidades que tengo para mejorar, para poder hacer un proceso de cambio efectivo y no de pronto, sí, la innovación es la metodología y apliquemos el design thinking o hagamos el canvas, pongamos los post-its, pero si no he entendido todavía en ¿Para términos qué sirven? culturales, perdón, El objetivo de pegar un post-it, ¿para qué es? claro. ¿Sí? Y también de pronto, el objetivo de para qué sirve el post-it, pero también, bueno, yo cómo estoy en este momento personalmente en términos de entender lo que es la innovación internamente, ¿sí? O sea, me he analizado a mí y entiendo verdaderamente lo que voy a hacer, o lo voy a hacer porque me lo han dicho y lo comparten en libros y así se hace y punto. Creo que también hay una reflexión personal que es importante para que este proceso cultural pueda tener un progreso. Sí, total. Y también creo que, por ejemplo, las organizaciones, para hablar de lo tradicional,
tienen que cambiar sus procesos de planeación. Cuando uno mira las misiones y las visiones de las organizaciones no están alineadas a la innovación. Ujú. Y siguen teniendo misiones como satisfacer las necesidades del mercado de acuerdo a los cumplimientos éticos responsables que permitan que nuestros consumidores y clientes y stakeholders se vean beneficiados. Unas carretudas ahí que al final no le apuestan a nada porque siguen haciendo lo mismo, es decir, no tienen enfoque en temas de innovación. Y ahí es donde creo que se tienen que generar los cambios. Como te digo, Nicolás, esto es un proceso largo, estamos haciendo el ejercicio, tenemos que entrenar más a la gente en temas de cultura e innovación, tenemos que entregarle metodologías para que las personas puedan hacer el ejercicio de la innovación, llevarlo a su gente, tratar también de entender que la innovación tiene seguramente resultados de corto plazo, pero tiene de mediano y de largo plazo. Entonces, en todo ese ejercicio, pues se hace se permea y se va permeando hasta que ya la gente piensa en innovación. Mira, volviendo al tema de San Francisco, vos hablas con un chino en San Francisco y él quiere crear una empresa para ver a quién se la vende. O sea, el pelado no está buscando en sacar empleo. Ahora, voy a contarles una anécdota para... ¿Cuánto tiempo más tenemos, Nico? No, pues digamos ¿No? que no hay un tiempo establecido, así que a medida Bueno, que disfrutemos la conversación, podemos para contarles, continuar. para contarles una anécdota, yo estaba en el director del centro de emprendimiento y llegó un pelado egresado a la universidad y me dijo que él quería ser emprendedor. Entonces yo le pregunté que por qué él creía que quería ser emprendedor y me dijo, porque llevo 2 años buscando trabajo y no encuentro. Y que quería que yo le ayudara a ser emprendedor. Y me dijo, entonces yo le dije, yo no te puedo ayudar. Me dijo, ¿por qué? Eh, eh, porque vos tenés mentalidad de empleado. Y si yo empiezo un proceso de emprendimiento con vos y te sale un trabajo, me vas a dejar tirado el proceso de emprendimiento. Cuando vos creas que estás listo para renunciar realmente al no buscar empleo, venís. ¿Sí? A ver, aquí Robert dice, de pronto muchas veces queremos innovar, pero el querer hacer las cosas bajo la regla donde debemos tramitar permisos y eso nos ralentiza. Estamos totalmente de acuerdo. Pero otros ajenos a la idea original, al ver cuál es la intención de lo que se quiere y corren a ejecutar sin planear, sin permisos de ley, esto hace que se afecten buenas intenciones. También estamos de acuerdo. Los sistemas, yo por ejemplo, voy a decir un secreto aquí a Voz Populi. Soy anti-ISO 9000, anti-normas ISO. Me parece que las normas ISO están hechas para que la gente no la embarre, no para realmente garantizar la calidad. Es una idea personal, o sea, no estoy en contra de los que trabajan, porque seguramente hay muchos gestores de calidad y todo eso, pero no estoy, sino que yo veo que eso lo que hace es hace que los procesos sean más lentos. Sí. ¿Cómo se va a estimular el desarrollo de la innovación en los municipios del Valle? Mira, Jorge, que Jorge hizo la pregunta. Lo que tengo entendido es que los proyectos de la gobernación son proyectos GID, están operando en todos los municipios. Eh, este último año para todos ha sido muy difícil, inclusive para la gobernación, porque muchos de los procesos que tenían implementados se vieron frenados, tanto por pandemia como por el paro. Un mes de paro nos hizo más daño que un año de pandemia. Eh, pero estamos en ese ejercicio y vamos a seguir, digamos, la gobernación, hasta donde tengo entendido, va a seguir haciendo ejercicio. Yo no puedo, no soy vocero de la gobernación, entonces no sería el indicado para poder contextualizar sobre los procesos que tiene la gobernación directamente. Como ciudadano los conozco porque los he monitoreado y sé pues cómo es el ejercicio. Hay muchas entidades descentralizadas que están haciendo que esos procesos de innovación sean una realidad, están haciendo un muy buen ejercicio y creo que eso es lo que necesita la región, ¿no? En temas de innovación siga creciendo y siga permeándose. Genial, genial, Ricardo. Yo considero que ya en términos de tiempo me gustaría ir cerrando un poco ya la conversación directamente sobre la temática esencial.
tenemos una actividad que nosotros realizamos en estos eventos y es que tenemos la opción de dividirnos en salones. Así Sí, que vamos a hacer esa división para conectarnos ya a nivel personal con las personas que nos han acompañado el día de hoy. Se hace al azar las salas y vamos a tener un tiempo de unos 10 minutos para que a las 7:30 retornemos acá a la sala principal y ya cerremos, nos despedimos. Así que tener esa oportunidad de compartir ya, pues seguramente muchas personas en la audiencia quieren tener la oportunidad de quedar contigo. Se hace pues totalmente al azar. Y o sea, bueno, solamente voy a quedar en algunos o puedo pasear por las salas. eh, yo tengo la posibilidad de moverte, pero creo Bueno, que tú listo. también. Entonces, Miremos si a ves ver cómo debe. Me parece chévere el ejercicio. listo. Bueno, hagámoslo y en un caso ya donde sea imposible ponerte en las diferentes salas, regresamos y nos conectamos toda esta misma pantalla para compartir en grupo. Listo, hágale. ¿Listo? Va para esa. Entonces, a las 7:30 regresamos acá. Listo. Para las personas que están conectadas, esto toma unos 30 segundos mientras pues se hace toda la división de las salas y ya, así que si la pantalla queda en negro y de pronto piensan que el evento se cerró, no es verdad, es simplemente que está haciendo como esa transición. Listo, Entonces ya hágale. voy a dividirnos.